del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, hoy tus siervos, tus hijos, los caballeros de Colón, del Consejo de Estado Centro-Sur, nos reunimos para escuchar a Luis Mundet. Tú abra nuestros corazones y nos permitas entender lo que te pedimos, seas tú que inspires a nuestro querido hermano Luis. Ayúdanos a poder ser más activos, más ardientes, pero sobre todo más dóciles a ti para poder hacer siempre tu voluntad y no la nuestra. Bendice este espacio, te ofrecemos este tiempo y esta hora de dedicación a escuchar, a aprender, la de Luis a compartir, en favor de todas las intenciones de todos los hermanos de los consejos y sobre todo de aquellos más enfermos y por nuestro país. Por Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. Padre Michael J. McGivney. Ruega por nosotros. Viva Cristo Rey. Viva Cristo. Perfecto, muy bien, pues comenzamos, ¿no? A lo que nos truje. Hoy nos han invitado a hablar del apostolado, ¿no? El apostolado laico, el apostolado en acción, que es a lo que nosotros, pues, nos toca en esta manera que estamos trabajando en este ciclo de fe en acción. Y entonces yo creo que queda como anillo al dedo el poder hablar de esto. Muchas veces damos por enterado o por lógica de que sabemos que es un apóstol y un apostolado. Pero muchas veces nos hace falta hacer una reflexión y parar en el camino para que nosotros podamos de verdad saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, ¿no? Y para eso, pues nosotros necesitamos saber perfectamente qué es lo que el Señor nos pide. Nosotros, si nos vamos a las palabras, a mí me gusta mucho poder desglosar las palabras que tenemos para que lo entendamos mejor, ¿no? El apóstol viene de una palabra griega que al fin y al cabo significa el enviado, ¿no? Esto pasa en el momento que Jesucristo con los apóstoles, etcétera, y de ahí viene la palabra. Católico significa, pues soy un enviado, católico, o sea que soy universal. Soy una persona que pertenezco a todos, no solamente voy a dar este testimonio a los católicos. Este testimonio lo voy a ver de manera universal, ¿no? Porque eso es lo que yo creo. Y laico o seglar, pues también viene del griego, que significa pueblo. O sea, somos todos aquellos del pueblo de Dios que no pertenecemos a la parte del clero, ¿no? Todo lo que no tengamos una vocación que esté directamente relacionada con la iglesia y con un sacramento, no somos parte de esa parte. Somos el sacramento que nos toca a nosotros, los laicos, pues puede ser la parte del ser soltero y dedicarnos a llevar el evangelio, o de casarnos e igual manera trazar esta misión de llevar la buena nueva, ¿no? Somos parte de este mundo, somos parte de todo el pueblo que nos llama Dios desde Israel, ¿no? ¿Qué es ser apóstol? Bueno, los apóstoles hoy por hoy son las personas, como ya dijimos, que son enviadas. ¿Cómo aprendemos a ser apóstol? Pues así como aprendemos a caminar, así como aprendemos a hablar, tiene que ser poco a poco. Haciendo las cosas, nosotros nos hacemos especialistas de lo que queremos ser. ¿Quieres correr un maratón? Pues lo primero que tienes que hacer pues, es conocer el maratón, de qué se trata, cuáles son las reglas y empezar a practicarlo. En el caso del apóstol, pues tenemos que hacerlo día con día, a lo largo de toda nuestra vida. Alguna vez me dijeron por un conocido mío, en una fiesta, que me dicen, bueno, a mí mi apostolado ya se terminó, Luis. Ah, sí, sí, eso de cantar en la guitarra y de ser joven y de ir a los grupos, ya pasó mi ciclo. Yo ahorita me dedico a otra cosa. Le digo, ¿ya qué te dedicas? No, pues a trabajar y a que mi familia esté bien, etcétera. Y puede ser que sea parte de tu apostolado, ¿no? Pero el ser apóstol es una profesión, es el que es contador, el que es doctor, el que tiene una especialidad en algo, el que es albañil,
pues siempre lo va a hacer. No va a llegar un ciclo de su vida ahorita que yo pueda decir, no, pues ya dejo de ser ingeniero, ¿no? Pues no es así, o sea, dejas de ejercer, pero sigue siendo esa vocación que tú tienes para servir a los demás. Y entonces, poco a poco nosotros vamos especializándonos en esto. No nos desesperemos, porque luego pensamos, yo quiero ser así, yo quiero hacer así, yo quiero salvar el mundo. Bueno, tranquilo, ¿no? A todos nos toca poner nuestro granito de arena, de ser conscientes, de ser constantes para lograr un objetivo, que luego esos frutos, amigos, hermanos, no los vamos a ver nosotros. Eso yo lo aprendí porque soy muy desesperado y en las juntas, no, pues es que vamos a hacer esto y planearlo para que los hermanos evangelicen. Y no es así. Tú nada más tienes que tirar la semilla, ¿no? Como lo hablábamos hace 2 semanas, de que tienes que tirar las semillas por el camino, pues algunas caerán en tierra fértil, otras caerán en piedras, otras se la comerán los pájaros, no lo sabemos, pero nosotros tenemos que ser constantes. Entonces, la mejor manera de ser apóstol, pues es haciéndose el apostolado, que ahorita vamos a ver poco a poco de qué se trata, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos para ser apóstol? Pues es una carrera, es una vocación, es una especialización, es una manera de ser persona, es una manera de servir a Dios. Y pues no es nada más que yo quiera y ya está. No, se necesita de verdad capacitación de una forma continua. Dice sólida, continua y sistemática. Bueno, el chiste es que tú quieras, ¿no? O sea, para ser un apóstol, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es aprender de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar nosotros los apóstoles? Pues de la buena nueva. ¿Y dónde está la buena nueva? Ah, pues está en los evangelios. ¿Y dónde más? En la Biblia. ¿Y dónde más? Pues en la iglesia. ¿Y dónde está? Ahí donde está escrita. Que nosotros vayamos encontrando en esas lecturas, en ese evangelio, el sentido que nos da a nosotros poder participar hacia los demás. Por eso dice que tiene que ser sólida, continua y sistemática. Quiere decir siempre. O sea, no nos podemos quedar trabados. Digan ustedes, un doctor sale de su carrera, 20,000 años, luego tiene una especialidad, otros 30,000 años de los pobres, terminan y dejan de estudiar. Pues por supuesto que no. Siguen estudiando y lo mismo pasa con el contador y con el abogado, ¿no? Y con el ingeniero. Tenemos que seguir nosotros aprendiendo e informándonos. Igualito es el apóstol, ¿no? ¿Qué otra cosa necesitamos? La oración. Esto es otra plática completamente de la oración, ¿no? Pero sí necesitamos tener un contacto con aquel que va a poder permear en los demás. No somos nosotros, hermanos, los que vamos a permear en los demás, no. Nosotros somos instrumentos. Entonces, el apóstol que es enviado para decir palabras, es enviado para dar testimonio, como vamos a ver más adelante, pero necesita ese contacto con aquel que lo envía. Eso es la famosa oración. De cualquier manera, de la lectura divina, el de ir a misa, el de la hora santa, el del rosario, muchas maneras de comunicarnos con aquel que nos ama, ¿no? Y no lo podemos dejar. Esto tiene que ser diario. Diario tenemos que tener una oración, al menos al levantarnos. En alguna misa el arzobispo emérito de aquí, Berlibe Lausarán, me llama mucho la atención, donde decía en una misa, al salir de la mañana de tu casa, o sea, si tienes, deberías tener una virgen, deberías tener un cuadro, deberías tener una cruz, para cuando salgas a tu casa decir, ay, voy a salir, va por ti, de perdido, ¿no? Entonces tiene toda la razón, ¿no? Estar siempre conscientes de que estamos en constante comunicación y ofrecer ese trabajo por aquel que sí puede. Luego tenemos los sacramentos. Hoy por hoy, pues, bueno, al menos aquí en Mérida, estamos comenzando apenas con lo de las misas. Y yo tengo un coro, y entonces me tocó el sábado pasado, después de 5 meses, ir a cantar la misa y comulgar, ¿no? Fue algo así como que le decía yo al padre, yo no sé cómo me salían las palabras, y es muy diferente a la plática que estoy dando hoy, porque comulgué el sábado, a las pláticas que di en junio,
en mayo y en agosto. No fueron iguales. La comunión eucarística, eso nos hace ser de verdad parte de lo que es un todo en un apostolado. Y es bien importante. En este caso, pues hablo de todos los sacramentos, pero en especial de la Sagrada Comunión. ¿Qué les puedo decir de la caridad, no? Si ustedes van a saber más que yo. La caridad, el amor hacia nuestros hermanos está en nuestros valores, ¿no? De que tenemos nosotros como caballeros de Colón. Tenemos que estar siempre en la visión de aquel que podemos ayudar. Es parte de un apostolado el que los tengamos a ellos siempre presentes y que los trabajos que hagamos sean para estos hermanos que necesitan de nosotros. Y esos hermanos que necesitan de nosotros no precisamente van a ser los más pobres, el que está aquí sentado afuera de la calle, que no tiene que comer o no tiene que cubrirse porque está muriendo de frío. Puede ser tu hijo, puede ser tu tío, puede ser tu primo. Es el prójimo que te necesita. De eso hablamos de la caridad, del amor de Dios para dárselos nosotros a los demás. La unidad, ¿qué puedo hacer yo solo si lo hacemos todos juntos? Fíjense, la fuerza se multiplica y no por el número de personas, sino por 100, por 200 o por 300, ¿no? La unidad es tan importante en un apostolado, en la cual yo solo, ¿cuánto más puedo hacer, no? Les platicaba yo al principio de, pues fui a dar una plática con el hermano Paco allá a Coatzacoalcos y pues con todo el entusiasmo, etcétera. Pero imagínense que lo demos 3, 4, que en grupo lo podamos hacer, que lo podamos organizar, que ya seamos más personas los que mandamos el mensaje. Y eso multiplica ese trabajo y da mucho más fruto, ¿no? La fraternidad, por favor. La fraternidad tiene que ver no solamente con ser hermanos, tiene que ver con el amor que le tengas a esos hermanos. Y esta unión que nosotros tenemos, si no es con amor, pues no es fraterno. La fraternidad no es solamente estar unidos, no es solamente que seas mi cuate, es de verdad, y nos lo decimos nosotros a cada rato, ¿no? Hola, hermano, ¿cómo estás, hermano? Utilizamos esa palabra en la orden porque eso nos debe recordar que somos una familia. Somos personas que nos debemos de querer, entender, tener empatía. Y no solamente en las cosas que nos pasan, sino en las cosas que decimos, que hablamos. Tratemos a nuestros hermanos, sobre todo de la orden, de una manera amorosa, de una manera de entender, oye, no estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. A ver, ¿por qué? ¿No? Entonces nos ponemos de acuerdo. O sí estoy de acuerdo, pero estas cosas que haces no me parecen. Eso también es una fraternidad y nos ayuda mucho. ¿Para qué? Para mejorar, para tener una mejor unidad y mucho más para un trabajo de caridad. ¿Ok? Y entonces son los principales puntos que nosotros tenemos para ser verdaderos apóstoles en acción en una hermandad como esta de caballeros de Colón, ¿no? ¿Cómo voy a ser apóstol? Bueno, ya sabemos todos los puntos que tengo que hacer, cómo le tengo que hacer, pero ¿cómo voy a ser apóstol? También decíamos al principio. Lo primero que tenemos que hacer es el testimonio. Pues tengo que dar el testimonio de tener una aureola acá. No, tienes que dar el testimonio de ser una buena persona, una persona que comprende, una persona que da amor, una persona que escucha, una persona que da consejo, una persona que tiene paz, una persona que dé la confianza de que hasta el enemigo, les digo que me ha pasado, por eso se los digo, no de gratis, ¿no? De que hemos discutido, de que tenemos nosotros diferentes puntos de vista, pero tú das tus argumentos, yo doy los míos y ahí se acabó. Y cuando hay un problema en la especialidad que tiene un servidor, se acercan a uno y te dicen, oye, necesito hablar contigo sobre este punto porque quiero que me des un consejo sobre esto. Y eso se gana con el testimonio, no se gana por la plática que les estoy dando, no, o sea, se gana, por decir, por las personas que me conocen. La confianza que yo pueda tener en esta plática no va a ser porque es Luis Montañez el director de familia, no.
va a dar mucho más fruto porque saben que es Luis Montañez, la persona que ha convivido con ustedes. Y que juntos, así como Ale, como René, como Palma, como todos, sabemos que son personas de confianza y se gana esa confianza. Eso se llama testimonio. En todos los sentidos, ¿no? En todos, absolutamente en todos los sentidos. Alguna vez me tocó una despedida de soltero de un sobrino. Y entonces vino un concuño y me dijo, oye, vamos a hacerle una fiesta y nos vamos a ir a un tuguri. Y así como que, a ver, no, yo no puedo ir a un tuguri. Le digo, ¿pero por qué no puede ser un tugurio? Pues porque yo no soy una persona pública, pero yo ando diciendo de la sexualidad integral, ando hablando de la unidad, ando hablando del amor. ¿Cómo voy a ir a un lugar de esos? ¿Me explico? O sea, eso es un testimonio. Tenemos que ser coherentes con la vida, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hacemos. ¿Ah? Tiene que haber una coherencia entre la acción, que es lo que sigue, con el testimonio que estoy dando. No puede haber una acción de una manera y un testimonio de otra. Mucho menos la palabra. No puedo estar hablando. Yo cada vez que doy una plática me comprometo más. ¿Con quién? Con él. Porque no puedo decir cosas que luego yo no cumpla. No quiere decir que yo sea un angelito y sea un santo, no. O sea, yo lo digo desde mi testimonio, desde ¿cómo se llama? Desde mis situaciones que todavía no puedo controlar y que les doy el consejo de cómo hacerlo, ¿no? Y pues como ya habíamos hablado, de la oración. Y así pues voy descubriendo qué es lo que yo necesito y que me entusiasme, que me alegre y que yo pueda con alegría llevar este mensaje en mi acción apostólica, ¿no? Así soy apóstol. O sea, ¿va a llevar un compromiso? Sí. ¿Vas a llevar un testimonio? Sí. ¿Tienes que hacer un estilo de vida? Sí. ¿Dónde? En todos lados, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es el apostolado? Bueno, pues es una actividad en la cual nosotros vamos dando un testimonio donde normalmente es una orden religiosa, una orden como la de nosotros, una asociación en la cual se realizan actividades de labor humanitaria y altruista, pero donde el centro de toda acción es Jesucristo. ¿Qué pasa si yo en esta frase quito la parte de donde el centro de toda acción es Jesucristo? ¿Qué pasaría si les doy la actividad que se llama apostolado, una actividad en la cual les toman individualmente, en un grupo, congregado, orden religiosa, realizar una actividad, labor humanitaria y altruista? Tan, tan. ¿Qué pasa si lo pongo hasta allá? ¿Qué pasaría? Pues que te conviertes en una persona filantrópica, te conviertes en una persona activista, te conviertes en una persona buena, pero no es un apostolado hasta que lo hagas por él. Esa es la diferencia entre un grupo humanitario como una Cruz Roja, que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? A un apostolado. La Cruz Roja es una relación humanitaria, ¿no? Nosotros no hacemos una relación humanitaria, lo hacemos por Cristo y por eso tenemos unidad, fraternidad, ¿no? Patriotismo, etc. Esa es la diferencia, ese es el apostolado en sí. Ayudar al otro, hacer que se evangelice, ¿cómo? Pues de una manera en la cual el centro de lo que yo estoy haciendo de mi actividad sea Jesucristo. Esa es la diferencia entre un apostolado y una actividad altruista, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del apostolado? Pues ejercer nuestros valores. Eso es todo lo que tendremos que hacer para que se convierta en un apostolado, el estar en Caballeros de Colón, ¿no? ¿Cómo? Pues con la unidad, con la fraternidad, con la caridad, con el patriotismo, todo. Y se considera un ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque lo hago por fe, lo hago porque creo, lo hago porque sé que así va a permear mejor. Si yo lo hago nada más por ayudar, nos iríamos a la lámina anterior, donde Jesucristo no sea el centro, donde María Santísima no sea la que nos acompañe, pues entonces se va a volver una actividad altruista nada más, ¿no? Entonces, sí, todo lo que hacemos, pues, no sé si
en todas las juntas que he tenido con ustedes, pues tenemos una oración. La oración, al fin y al cabo, ¿a quién está dirigida? ¿No? La oración está dirigida hacia aquel que nos creó, que nos ama, que nos salvó. ¿Sí o no? ¿No? Esa es la comunicación que nosotros le pedimos, donde le decimos, aquí estamos reunidos porque tú dijiste que donde estén 2 o más, ahí estaré. Y eso no se nos puede olvidar, y ahorita no somos 2 o más, ni sé cuántos somos, ¿no? Cuando hacemos una acción altruista donde llevamos despensas, donde trabajamos por los más necesitados, y no son 2, son 3, son 4. ¿Qué es lo que hace falta? Es ser conscientes que ahí está Jesucristo porque así lo prometió. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el objetivo del apostolado y lo que lo diferencia de otra actividad fraterna, ¿no? Ahí está el objetivo que tenemos nosotros. Fíjense, este triángulo me gusta mucho explicarlo. Tenemos 3 puntos en donde uno de los vértices, el más alto, es Dios. En los de abajo, pues están yo y mi prójimo, ¿no? Ahí tiene que ver con la caridad. Por caridad, yo me fijo de mi prójimo. ¿Por qué? Porque veo la necesidad del prójimo y digo, ajá. Pero antes de ayudarlo, ¿qué hago yo? Me tengo que dirigir ¿a quién? A Dios, ¿no? Yo me dirijo a Él porque creo en Él, porque tengo fe, porque sé que quiero vida eterna, y entonces le ofrezco el trabajo a Él, esa es la flecha azul que va hacia arriba, con la oración. Y estoy en comunicación con Él. Él es el que me va a decir, enviar y a mandarme al Espíritu Santo para tener la capacidad espiritual, ahora sí, de dirigirme al prójimo. Para decirle, hermano, yo te vengo a ayudar, pero no te vengo a ayudar como la Cruz Roja ni como el gobierno. Te vengo a ayudar porque hay alguien allá arriba que te ama y que me ha movido a mí mi corazón para poder ayudarte a ti que no te conozco. Y así hacer que Él vaya a ver hacia arriba, ¿no? Y diga, mira, eso se llama testimonio. Pero si no tenemos esa primera relación con Dios en este triángulo, ¿sí? El ayudar al prójimo no va a tener el impacto espiritual o evangelizador que estamos buscando como apóstoles, ¿ah? Acuérdense que estamos hablando de apóstol y apostolado. Y la otra cosa es que si se dan cuenta, nosotros estamos así en un nivel horizontal, ¿ok? ¿Y Dios dónde está? A un nivel vertical. Y ahí entonces estamos formando, ¿qué? Una cruz, ¿ya se dieron cuenta? Yo con mi hermano estoy a nivel horizontal, a nivel tierra. Pero para ver a Dios lo tengo que ver de manera vertical. Ya tengo la cruz. Para que la cruz se eleve, necesito un mástil en medio. Ese mástil, ¿saben cómo se llama? Jesucristo. Que es el que nos levanta entre el prójimo y yo, por Él, para llevarnos a Jesucristo. Ahí tienen la simbología de la cruz, del sacrificio que hizo Jesucristo. La horizontalidad que tenemos con el prójimo, pero la verticalidad que necesitamos para poder evangelizar. De tal manera que yo, ¿sí? Al evangelizar a mi prójimo, hago que él llegue al encuentro espiritual dentro de él, de decir, oye, puede ser que sí haya alguien allá arriba, ¿no? Y en el momento que él llegue, yo por decirlo, me salve. No sé si me explico. En la acción evangelizadora hacia mi prójimo, ¿sí? Para que él llegue al encuentro con Cristo, porque yo llegué primero, ese es el chiste del triángulo, haga que de tal manera yo al evangelizar me salve. Ese es todo el chiste del apostolado, así de sencillo. Y acordémonos siempre de esa cruz. Y ahí nos vamos a acordar
del apostolado, del sacrificio que lleva, de que los sábados tengo que levantarme temprano, que en la semana me tengo que juntar con mi consejo para hacer la organización, para ver la estrategia, etcétera. Todo centrado en Cristo, no en mí, que voy a ayudar a los demás. No olvidémonos de esto. Acuérdense que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para poder llevar a Jesucristo hacia los demás. ¿Ok? Y entonces, para un buen trabajo apostólico, nosotros necesitamos vivir reconciliados. Necesitamos rezar. Necesitamos proyectar nuestra propia humildad hacia el otro por medio de Cristo. Si no lo hacemos así, como les había dicho, se vuelve un voluntariado humanista que tiene su valor y se aprecia, filantropía también, pero no es apostolado, ¿no? Porque estamos quitando a Cristo. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy del mundo? Decíamos con el hermano Peón que de eso platicábamos hace 3 o 4 semanas. La razón por la cual nuestros hijos no entienden lo que hacemos es que para ellos Cristo no existe, ¿me explico? Entonces, si tú a una realidad del apostolado le quitas a Cristo, no es nada. Es una situación que cualquiera hace para ayudarle, dar un pedazo de pan y una cobija y una despensa. Ese es el problema que tenemos nosotros con nuestros hijos y con muchas personas que quitan a Dios del mundo y entonces no entienden por qué hacemos las cosas. ¿Y por qué te desvelas? ¿Y por qué te vas no sé cuántos días en tu fin de semana cuando debes estar en tu familia? Yo creo que esa es una irresponsabilidad porque deberías estar con tu familia en vez de ir a hablarles a alguien allá, a quien sea, algo que ni conoces. ¿Por qué? Porque no entienden, es una vida sin Dios. Y no quiere decir que ellos, porque no creen en Dios, Dios no existe, ¿no? Eso es una situación que nosotros tenemos que decirle a nuestros hermanos. No porque tú no creas en Dios, Dios no existe. O sea, no va a desaparecer porque tú no crees. O sea, es una situación en la cual tú tienes que, como apostolado, dar esa información, ¿no? O ese mensaje tan claro, ¿no? Si no existe una relación con Cristo, la acción apostólica será estéril. ¿Por qué? Fíjense, vamos a hablar del sacramento del matrimonio, ¿ok? Hombre y mujer. En una plática que yo estaba en Tuxtla Gutiérrez, estaba hablando yo del matrimonio. Y entonces un señor levantó la mano y me dijo, todo eso que tú estás diciendo que se debe hacer en el matrimonio, de ser fiel, de aguantarse las ganas de no ser infiel, etcétera, de ser el amor con tu esposa, de ser una sola cosa, etcétera, para un ser humano es imposible de llevar. Y le dije, sí, tienes toda la razón. Por eso Dios lo hizo sacramento. Para que en esa relación humana, ¿sí? Que es tan difícil de llevar con la persona para que estés toda la vida por solo y mantener un amor, esté Dios en medio. Por eso lo hizo sacramento. Y eso lo hizo espiritual y eso hace que un matrimonio dure. No el amor, ni la pasión, ni los encuentros. Lo que lo hace tan especial y que dure toda la vida es el mismo Jesucristo. Esa acción espiritual que Él nos da, ¿no? Y digo, ese es un ejemplo, ¿no? En la manera del matrimonio, lo mismo va a pasar en el apostolado. No podemos sacarlo a Él de una situación apostólica, pues porque Él es la razón de la acción apostólica, ¿no? Y nosotros, al fin y al cabo, somos instrumentos del Espíritu Santo, que al fin y al cabo, pues Él nos manda, el Espíritu Santo acciona, y el que da los resultados es Él, no nosotros nada más, así que ponemos nuestra persona, nuestra humanidad de persona humana, para que Él obre en nosotros. Y esos frutos que se van a dar no son nuestros, esos frutos son de Él, esos frutos son de Jesucristo que vino a dar la buena nueva y que nos envió a nosotros para darlas, ¿no? Tiene que ser por medio de una acción divina, tiene que ser por medio de una acción sobrenatural. Hoy por hoy está de moda decir, por una acción que es extraterrestre, porque no es de este mundo. Pues sí, así es.
es una situación paranormal, es una situación divina, como le quieras llamar. No es de este mundo. Y por eso se dan esos resultados y los milagros, etcétera, ¿no? Muy bien. Para hacer eso de buen apóstol, tenemos que formar la conciencia. ¿Qué es la conciencia, en fin y al cabo, ¿no? La conciencia la tenemos como personas humanas, tenemos dos partes. Esta es otra plática cuando me quieran invitar con mucho gusto, de la persona humana que tiene una parte visible y tiene una parte invisible. Bueno, en la parte invisible están todas esas cosas que sabemos que nosotros tenemos, como los sentimientos, la inteligencia, la voluntad, etcétera. Y ahí está la conciencia. La conciencia es aquello que nos une espiritualmente con el Creador y que puede hacer que tengamos un juicio de las cosas que son buenas y que son malas. Bueno, este juicio tiene que ser con una conciencia rectamente formada. Para que tengamos una conciencia rectamente formada necesitamos todo esto, ¿no? Necesitamos, pues, primero que nada, el catecismo de la Iglesia, perdón, la Biblia. Después de eso, el catecismo de la Iglesia Católica, las exhortaciones, las encíclicas, etcétera. Ese último documento está muy bueno, que se llama Motu Proprio. Yo no sabía que existía, ¿no? Hasta que me dijeron, bueno, yo no sabía ni qué significaba. Y luego quiere decir que nadie te obligó. Es un documento cuando empiezas a leer y dices, si todo esto, nadie te va a obligar a hacerlo. Es el famoso libre albedrío, ¿no? Tú decides, aquí están, tú decides si lo quieres hacer, ¿no? Y esa parte de la formación, eres libre de hacer que se haga o no hacerla. Si quieres ser un apóstol, pues tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y nos tenemos que basar tanto en lo que está escrito en la iglesia, como en nuestros guías espirituales, como en el testimonio de nuestros hermanos, la comunión de los santos, que eso ya se lo saben ustedes, etcétera, ¿no? Pero por eso decía al principio la lámina que tiene que ser una manera de formación sistemática y constante. ¿En dónde? Pues en estos documentos que ustedes están viendo. Esta pregunta es tan polémica hoy por hoy. A todo el mundo que le aplicas la palabra obligación, se vuelve polémico. Siempre. En todas, absolutamente en todas las pláticas, me ha pasado que cuando digo, hago esto, se vuelve una polémica. Yo creo que ahorita alguien, si quiere hacer alguna observación, estaría muy bien. ¿Por qué digo yo que es polémico decir, o que me quiera responder, si el apostolado, después de todo lo que ya vimos, es una obligación? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto o responder a la pregunta? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están, hermanos en Cristo? Bueno, pues yo creo que la mayoría aquí, pues somos caballeros, cuando menos de primer grado. Si hay uno que diga, yo no. Y pues ahí está la respuesta, ¿no? En esa, pues podríamos decir que querisma que recibimos en el primer grado, porque pues si somos cristianos, pues tenemos que parecernos a Cristo. Y Cristo funda su iglesia precisamente en apóstoles. Y precisamente por el bautismo somos apóstoles. Por lo tanto, para mí esto es una obligación, pero para mí que ya conozco a Jesús, pues es un placer, un gusto. O sea, yo sí lo entiendo. Los chamacos, los que entran y como al año o a los 5 meses ya dejaron de llegar al grupo, pues no lo entienden porque lo ven como precisamente obligación. Y cuando lo ves como obligación y no te nutriste en oración, en documentos, en Biblia, pues lo sientes como una carga. Y entonces ya no es con gusto. Pero en mi caso, sí, es una obligación si quiero ser santo. O sea, si yo quiero ser santo, si quiero llegar a la santidad, pues ahí está el ejemplo del santo de hoy, ¿no? San Pío de Peltriechina. Entonces, digo, para mí es una obligación, pero sí, en mi caso yo ya lo hago por gusto, lo hago de manera natural. Pero esto me costó, que te levantes a las 3 de la mañana para ver a un enfermo,
o que te habla fulano que allá tiene necesidad porque les falló su bolsa de colostomía, o no hay comida en el seminario porque les falta el pastel para el aniversario. A lo mejor para algunos es un dolor de cabeza y oye otra vez y que no sé qué, pero para mí no, o sea, eso es parte precisamente. Qué bueno que me llamas, qué bueno que me hablas, ¿no? ¿Qué me das esa oportunidad? Digo, a lo mejor me quedé largo o corto, ya mis otros hermanitos dirán lo demás. Claro, por eso esta pregunta la hacemos a la mitad, o sea, ya más avanzada la plática para tener más argumentos, ¿no? Entonces, lo que nos pega es la palabra, ¿no? La palabra obligación. No es que yo lo hago por gusto, claro. Entonces te dicen, entonces lo haces de otra manera, ¿no? Pues sí, como dicen, es que yo a veces voy a trabajar por obligación porque mi entrada es a las 8 de la mañana y mi salida es a las 7 de la noche, ¿no? ¿Y de verdad es una obligación o una responsabilidad, ¿no? Le digo yo a los jóvenes hoy por hoy. O cuando me dicen mis hijos, que ahora lo platicamos hace un buen tiempo, de decir, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos se entiendan? Lo primero que tenemos que hacer es ser responsables de nuestros actos, de dar testimonio, de ser coherentes, etcétera, para ganarnos su confianza. Después de esto, dar las respuestas correctas, ¿no? Es decir, ¿por qué te levantas a las 3 de la mañana, papá, para ir a ver a un enfermo que tú ni conoces y cambiarle una bolsa de colostomía, ¿no? Y la respuesta es porque me necesita, porque sabe que cuenta conmigo. Y entonces eso te va haciendo una buena, para ellos se va convirtiendo en que, mira qué bueno es. Y así nosotros vamos avanzando para decir, no es que yo sea bueno, es que yo tengo una responsabilidad, como, por eso es el triángulo, y por eso me gusta mucho explicarlo. Es que yo no solo tengo una responsabilidad con el hermano, tengo una responsabilidad con aquel que me creó. Y eso parece que les pones unas banderillas a mucha gente y a los jóvenes. Pues es que tú estás poniendo tu fe en cosas que no existen, o sea, que no existen para ti, ¿no? Como dice el hermano Martín, o sea, para mí ya es un gusto porque yo ya lo sé, ya lo entendí, ya fui tocado, ya tuve una previa conversión, ¿no? Y por la oración voy entendiendo cada día más cómo funciona esto y que no necesito ser recompensado, etcétera, ¿no? La respuesta objetiva, no subjetiva, objetiva a la pregunta es sí, claro que es una obligación, por supuesto. Es que a mí cuando me bautizaron no me preguntaron, pues te confirmaste. Es que cuando me confirmaron me obligaron. Bueno, entonces después vino una conversión en la cual tú decides por tu libre albedrío, por tu famoso motu propio, el que nadie te obligó a creer, se llama fe, ¿no? Y entonces esa fe me llama a decir de que sí es una obligación, es una correspondencia de gratitud por aquel que me dio la vida, ¿no? Porque a mí cuando me dicen, ¿quién te dio la vida? Dios. Hoy tu mamá y tu papá fueron concreadores, ellos pusieron su granito de arena, que son la semilla de vida del hombre y la mujer, pero el soplo que se recibió y la gracia que se dio para que yo esté hoy aquí es de Dios, ¿sí? Y en el camino largo que hemos tenido me di cuenta que así es. Entonces, unos lo descubren antes y otros los descubren después, ¿sí? Eso nos lleva a la lectura del domingo. Precisamente de eso hablaba la lectura del domingo. O sea, cayó así como anillo al dedo para la plática, ¿no? De la lectura del dueño de la vid, que contrata a los de la mañana, de la tarde, de la noche y les paga lo mismo. O sea, una conversión la tenemos antes, otra la tenemos después y otra las tenemos casi como le pasó al buen ladrón que se robó el cielo al final. ¿Y cómo? Le pagaron lo mismo, lo que nos iban a pagar a todos. Y todos dicen, no, es que él sí disfrutó y luego se arrepintió. Aguas. Eso es lo que hay que decir a los jóvenes. Si tú no generas un arrepentimiento, ser una buena persona, no creas que al final vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, porque es una práctica diaria que se tiene que hacer para ser consciente
de la fraternidad, de la unidad, del amor, del perdón, etcétera. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y entonces, por todo eso que yo recibí de Jesucristo, yo me entrego a Él y le digo sí. ¿Dónde me dijo que me mandó a mí, Luis Montañez, a ser apóstol? Cuando mandó a los apóstoles a predicar el evangelio a todas las criaturas. Ahí mandó a todo el mundo. Ahí fue cuando mandó a todos los que se bautizaron y creyeron. Entonces estamos obligados a hablar de la buena nueva. ¿En dónde? En todos lados, ¿no? La lectura de hoy, ¿qué hablaba de la lectura de hoy? ¿No? La lectura de hoy también hablaba de eso, ¿no? Al final de la lectura de hoy decía que teníamos que ir por el mundo para hablar del evangelio. La lectura de ayer, bueno, la lectura de ayer, madre, mis hermanos, no son ellos, son los que cumplen mi voluntad. Toma, ¿no? Nos los está repitiendo, a cada rato nos está mandando, a cada rato nos está diciendo, lleve la buena nueva, confía en mí, deja tus preocupaciones, quítalas de tu hombro, ponla en mí y tú anda y haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevar la buena nueva, ser apóstol, hacer apostolado, ¿no? Y entonces, pues todos los católicos tenemos que entender esto. Hay algunos católicos que no lo entienden, ¿no? Pero no es que porque sean tontos y porque los vayamos a excomulgar, ¿no? Es como los trabajadores de la vid que están contratados a diferentes tiempos. Y eso se llama ser empático, tener caridad y preocuparse por ellos para poderlos evangelizar poco a poco, para que les llegue su hora y decir, tienes razón, ¿no? Entonces, todos los cristianos de todas las épocas estamos llamados a llevar ese apostolado. O sea, por la ley transitiva, al fin y al cabo, el que te envía un apostolado no es Pedro, no es el Papa. Es Cristo mismo que te está mandando a ser apóstol de su buena fe. Tú eres el enviado de Cristo para llevar la buena nueva, ¿no? Yo en mi especialidad, eso lo hemos visto en paternidad, que es la sexualidad, la familia, etcétera. Al fin y al cabo, no es ese mi papel. Ese es como que una de las pretextos, por decir a un lado, para poder llegar al prójimo, para darle la buena nueva. De esa manera nosotros trabajamos para decirle que crea en Dios. De esa manera nosotros hacemos para que sean buenas personas y siendo buenas personas y dando el testimonio que damos, puedan ver hacia arriba, ¿sí? Tenemos varias especialidades, todos tenemos varios talentos, podríamos hablar de eso también, pero todo eso tiene que ver con el apostolado. ¿Dónde vamos a tener que hacer apostolado? En nuestro país, ahí viene el patriotismo, ¿no? Pues aquí donde estamos alrededor con nuestra familia, donde nuestro trabajo, como vitacilina, ¿no? En la casa, en el taller y en la oficina, así tiene que ser el apostolado, ¿no? En los ambientes en los cuales los más difíciles a veces es el trabajo y muchas veces hasta me escondo y no digo que soy católico porque puedo perder mi trabajo por Dios, ¿no? Por eso no soy político. ¿No? Porque yo pues hablo de Dios por donde me llamen, ¿no? Hasta en las escuelas que a veces yo voy, no hablo de Dios, pero al final me dice el rector de la universidad o donde sea, me dice, no hablaste de Dios, pero por los poros se te salía. ¿Cómo? O sea, si soy de Él, ¿me explico? Entonces no tengo que hablar de Dios directamente para hacer ese evangelio. Y entonces vamos a hacer que el mundo mire a ver al crucificado. Vamos a hacer que el mundo, junto con María, los llevemos de la mano, que es lo que quiere nuestra Madre María, hacia Él, ¿no? Y Jesucristo no quiere que lo lleven hacia Él. ¿Qué quería Jesucristo al fin y al cabo? Siempre lo dijo Jesucristo. Yo no quiero que vengan a mí. Yo quiero que vengan a mí, pero para que yo los lleve ¿a dónde? A la casa del Padre. Y eso tenemos que entender. Ya nos mostró el camino, cómo es. Y luego vinieron todos los santos y maestros de la iglesia para explicarnos, para darnos sus documentos y sus testimonios de cómo se hace. Pues por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que hacer oración, ¿no? Y luego el que hace oración verdaderamente como Santa Teresa y otros, ya hasta se levitaban, ¿no?
Y luego nosotros a veces pedimos es que necesitamos ver un milagro para que de verdad sepamos que vamos bien. Yo les digo, ¿cuántas tentaciones ustedes, hermanos, tienen en el camino? ¿Quién me da una respuesta? Más bien, ¿quién no tiene tentaciones en el camino de todos los días? A que alguien levante la mano y diga. Todos los días, hermano. Todos los días. Eso quiere decir, hermano, Todo, que estás en el camino correcto. Si no tuvieras a toda tentaciones, hora. exacto. Ese es uno de los milagros que tenemos que entender y por eso tenemos que hacer oración para no caer. Y eso nos debe alegrar. También pasaron ya las bienaventuranzas, ¿no? Nos debe alegrar de decir, sí, sí, vamos en el buen camino. ¿Por qué? Porque tengo tentaciones. Si no las Luis, tuviera, sí, escucho. yo quiero dar mi opinión sobre la pregunta que acabas de hacer. Mira, Claro, todos los que emprendemos el camino hacia Dios, en alguna ocasión, tomamos esa decisión, todos vamos a sufrir las tentaciones habidas y por haber. Solo aparentemente dicen, yo no tengo tentación de nada, quien no sigue a Dios, pero no es que no tengas tentaciones, es que es propiedad del maligno y por eso de él no se preocupa. Entonces, cuando nosotros decidimos tomar el camino de Dios, y si es a través de Caballeros de Colón, el diablo se molesta y entonces nos empieza a tender las trampas, una y otra y otra y otra, y todos los días, porque quiere hacernos caer. Pero solo nos puede sostener el servicio a Dios en los demás y la oración sobre todo, que es la que nos va a sostener, obviamente con el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Era mi participación, gracias. Así es, y lo acaba de Hermano, decir. Escucho. disculpe, hermano. Mire, tenemos el ejemplo de San Benito de Nurcia. Él en la cueva de Subiaco se le presentó una mujer y él optó por está correcto, apoyo la moción que dio el hermano, de que la oración, pero también hay que acompañarla de mortificaciones. No estoy diciendo que nos agarremos a latigazos, a varazos, sino que cuando se presente la tentación, mortificar el cuerpo, estrellar esa tentación contra la roca que es Jesucristo. San Benito es muy enfático en la regla sobre ese punto. Mortificar el cuerpo y estrellarlo contra la verdadera roca que es Cristo. Solamente así vamos a poder evadir la tentación de cualquier índole, porque puede ser sexual, económica, corrupción, de todo. Ese es mi humilde punto de vista, hermano. Toda la razón, los dos hermanos. El primero, me encantó mucho que dijo, no tienes tentaciones o crees que no tienes tentaciones, ya perteneces al maligno. Exacto, por eso nos tendríamos que regocijar, que todavía no pertenecemos a él porque las reconocemos y las tenemos. Y la otra es, me encantó esto que dijo el hermano, estrellar esa tentación en la piedra que va a desbaratarla, que es Jesucristo. Exacto. Pero para hacerlo, hermanos, no es nada más decirlo. Lleva un proceso, no es tan fácil, ¿no? Estrellar esa tentación en la piedra de Jesucristo lleva entrenamiento en la oración, en los sacramentos, etcétera, que es lo que estaba yo diciendo al principio. Es correcto. Así es como vamos a lograr un verdadero apostolado, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos ni debemos creer? Bueno, precisamente dejarnos llevar las tentaciones de saber que no tenemos tentación. Lo primero, ya lo aclaramos, ¿no? La otra es el activismo exagerado. Alguna vez fui con el padre a confesarme y le dije, padre, es que hago esto y luego me siento vacío. ¿Saben qué me contestó el padre? Me dice, Marta, me dice, no te has sentado a disfrutar al maestro. Y tiene toda la razón. No nos podemos llenar de actividades sin disfrutar a Jesucristo, sin disfrutar el trabajo que nos ha dado para hacerlo, ¿no? Obviamente, como dijo el hermano Martín, levantarnos a las 3 de la mañana, hacer estas juntas, preparar las pláticas, pues lleva su tiempo. Oigan, pero vamos a disfrutar también esa parte, si no, no venimos a sufrir nada más de este mundo. El apóstol tiene que ser alegre,
porque si no, no nos van a hacer caso. Tenemos que ser felices para que digan, mira qué felices son, mira cómo se aman, ¿no? Imagínate con nuestra cara así de tristes y cansados, horribles, va a decir, yo no quiero ser como él, mira cómo está, ¿no? Entonces, eso es importante. Las ideologías de hoy por hoy, ¿qué quiere decir? No porque todos lo hagan, quiere decir que está bien. ¿Qué dice tu conciencia, no? Sobre cierto asunto, sobre cierto juicio. A veces a nuestros hijos llegamos a ciertas discusiones donde decimos, está bien, haz lo que quieras. No, nosotros tenemos que estar diciendo siempre lo que es mejor para ellos, aunque les hartemos. Esto es de toda la vida. Decíame a mi mamá y mi abuelita, yo tengo que decirte lo que te tengo que decir, que creo que es bueno para ti, para que lo pongas detrás de tus orejas, me decía. Porque algún día vas a utilizar esas palabras o esos consejos que te di para ponerlos en práctica. Y tienen razón. Sobre todo las ideologías de hoy que dicen, están bien, no te preocupes, todos los jóvenes tienen relaciones sexuales, ¿qué tiene de malo? Y ustedes díganme, ¿qué tiene de bueno? ¿No? No, hombre, masturbarse, pues, ¿qué puede pasar si te masturbas? Pues, ¿y qué tiene de bueno también? No tiene nada de malo, pues, ¿qué tiene de bueno? Y entonces son las cosas que hay que ponernos en nosotros para saber qué queremos hacer, ¿no? El insultar, decir, pues, ¿qué tiene? Pues no tiene nada de malo, eso no es pecado, es mala educación. Bueno, ¿qué tiene de bueno que estés insultando? Piénsalo, ¿no? Ponlo en contraposición con Jesucristo. Ponlo en contraposición con María. Ponlo en contraposición de cómo lo escucharía a tu hermano, que es la empatía. Y ahí te vas a dar cuenta. No nos dejemos llevar por esas ideologías que son, pues, la de género, sobre todo, que es la que más fuerte ahorita está, y otras ideologías que confunden al cristianismo o al catolicismo con una religión que parece de Burger King. No es un paquete que tú llegas y tú escoges qué es lo que quieres. No, aquí eso no es así. El paquete de Burger King del católico es así. Necesitas esto, lo otro, lo que acabo de decir, llevar los 10 mandamientos, ir a misa los domingos, las fiestas de guardar, confesar. Es que a mí no me parece. Pues no eres católico. Si no te parece y no lo haces, pues no eres católico. Y hay que decirlo con todas las palabras, pero también con todo el amor posible. O sea, no es para recriminarle a la persona, sino hacerle ver que eso no es ser católico. Eso es ser una manera diferente de ver el catolicismo, pero no es ser católico, ¿no? Y que nosotros creamos que somos todopoderosos. Nosotros como caballeros de Colón, no sé cuántas en el informe, el gran caballero supremo, pues dijo que no sé cuántas horas ofrecieron en el mundo, ¿sí? Y no crean que por esas horas personales ya está. No más depende de eso. Depende de toda la oración que podamos hacer de esas personas que dieron esas horas de trabajo. Que las personas que trabajaron por ayudar a las otras personas en desgracia. Su oración es tan importante como la acción. No solamente nuestra acción personal. Tenemos que dejar la acción divina. No crean que nada más cuando hagamos una organización para ayudar a alguien, digamos, eso que estamos haciendo es imposible. Aguas, no es imposible. ¿Qué tan grande, qué tantos son tus sueños de que quieres ayudar a las personas? Pídelo. Hagamos oración juntos, organicémoslos bien, ¿no? No lo hagamos todo al vapor y van a ver que sí se puede. No solamente con nuestros recursos humanos. Yo creo que les ha pasado que de repente organizan algo, hacen oración y lo hacen tan bien que de repente hasta los resultados les sorprende. Y eso no es porque ustedes lo hicieron nada más o porque nosotros lo hicimos, no. Es porque hubo la acción divina y porque pusimos todo para que el Espíritu Santo pueda obrar, ¿no? Y no podemos prescindir, de lo que les decía, de esa acción divina del Espíritu Santo. Recordemos siempre unidad, caridad, fraternidad, patriotismo. Tenemos todo en la orden para poder llevar un apostolado tal cual como nos lo solicita aquel que nos ama. No nos van a pedir imposibles, no.
tengamos nosotros la fe y la confianza en Él por medio de la oración y las acciones que hagamos, para que los que vienen detrás de nosotros, como nuestros hijos, puedan seguir adelante, aunque creamos que ahorita no nos están viendo. Por supuesto que nos están viendo, nos están juzgando, están viendo lo que hacemos, están viendo el sacrificio que tenemos. No les demos por su lado nada más, no. Sigamos como buenos padres dando ejemplo, aunque nosotros pensemos que ya están en contra de nosotros y del mismo Dios. No, no es así. Hagamos lo que tengamos que hacer y van a ver que esa acción viene de allá arriba. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Fe, primero que nada, fe. Ya que tengamos esa fe, ser valientes con esa fe y de decir, bueno, Cristo, lo voy a hacer por ti. Vamos hacia adelante, ¿no? Después de eso, pues tienes que dar testimonio y ser ejemplo vívido de aquel a quien estás tú representando, ayudando a los que los necesitan, tendiendo la mano siempre a los demás, siendo fraterno, estando unidos, ¿no? Y preocupándonos por los demás y por los que nos rodean en los ambientes que nosotros tenemos. Y la otra cosa más importante también es la obediencia a la iglesia y a su magisterio. ¿No saben? Sobre todo en los grupos de jóvenes que me ha tocado dirigir o asesorar, que de repente ponen en tela de juicio un edicto o una situación que el arzobispo de la región dice. Hagan ustedes el favor. O sea, cuando tú dices, o sea, ¿cómo tú, joven, cómo tú, adulto, pones en tela de juicio algo que viene del magisterio de la iglesia, como es que todos los domingos hay que ir a misa? Aunque ustedes no lo crean, me imagino que sí lo creen, ¿no? Que lo han escuchado. Yo no tengo que ir a misa para ser católico. Ah, ¿no? No. Yo tengo una relación directa con Dios. Ah, pues enséñamela, ¿no? Para que yo vea a ver cómo llegas tú directamente. Tienes su WhatsApp, su número, tienes el Zoom con él, o cómo le haces, ¿no? Eso no es así, ¿no? Hay que ir a misa todos los domingos. Hay que confesarse. Hay que comulgar. ¿Por qué? Porque así lo dice el magisterio de la iglesia. Hay que cumplir los mandamientos de la iglesia. Hay que seguir a las recomendaciones que dice el Papa, ¿no? Una de ellas es, haz de cuenta, no casar a las personas homosexuales. Y aunque yo crea que sí, pues no. O sea, ¿por qué? Porque lo dijo el Papa. ¿Qué quieren que yo haga? Supuestamente el Papa, no supuestamente, yo creo firmemente que el Papa está inspirado por el Espíritu Santo. Digo, los papas buenos, ¿no? Porque también somos tan inteligentes de descubrir a papas en el pasado, que por eso nos han clavado así como iglesia, que hemos sido corruptos de lo que ha pasado, ¿no? Con los Borgia y todo lo demás. Pero, digo, hoy por hoy, digo, yo imagínense, por San Juan Pablo II, o sea, en el mismo Benedicto XVI, que todos lo vieron, mucha gente lo vio así como un cobarde y nada, o sea, tuvo toda la valentía después de tener las llaves de Pedro, decir, no puedo, o sea, por mi enfermedad y pues yo soy más intelectual, ¿no? Y lo acepta y viene Francisco con su humildad y a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a amar al prójimo, pero no vamos a casar a los homosexuales. Y entonces, que yo católico vaya en contra de eso, pues está cañón, ¿no? Creo que me hace falta formación, y no católica, nos hace falta formación biológica, filosófica, antropológica, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que ser obedientes a la iglesia, o al menos informarnos del tema para poder luego emitir una opinión que sea argumentada, no sentimentalista. No podemos estar en contra de la iglesia, sobre todo por lo que yo pienso nada más en mi humilde pensamiento y mi visión miope, ¿me explico? Donde estoy yo solo contra toda una institución de 2000 años que está comandada y dirigida por el Espíritu Santo. Y la otra que no está acá, que es bien importante, que a mí me costó mucho trabajo y se los digo así como va, el patriotismo, el sentir a México como parte de tu apostolado, ¿no? De una pertenencia a un país
en la cual sea bien dirigido, mal dirigido, la política como está, decir, yo tengo que hacer por este país pues lo que tenga que hacer para que salgamos adelante. Déjate del mundo, sino de la parte que me toca vivir regionalmente, ¿no? Acabamos de decir que el laico es universal, sí lo sé, pero perteneces a una región, en este caso es México, ¿no? Y en la cual, pues, como yo llevo un patriotismo, pues respeta a los patrios. O sea, si viene la bandera, pues salúdala, ¿no? O sea, y si cantas el himno nacional, pues cántalo, ¿no? Respétalo, etcétera. Al presidente, pues será el sereno, pero es el presidente, y la institución de la presidencia, pues eso es patriotismo también, ¿no? Independientemente de las opiniones que tengamos encontradas a favor o en contra. Pero eso nos hace caballeros verdaderos de Colón, nos hace pertenecer a la orden, porque somos personas que queremos ser buenas personas, ayudar a las personas para que sean buenas personas y para que se evangelicen y puedan llegar a esa salvación que nosotros mismos queremos. Muy bien. Preguntas y dudas. Vamos a abrir aquí, siguiendo las indicaciones de nuestro hermano Luis, un espacio de preguntas y dudas breves, por favor. Lo que pedimos es que los participantes que quieran hacer una pregunta sean muy concretos, ¿verdad? Porque no se trata de exponer un concepto, sino sobre la charla, pues preguntarle a nuestro expositor algún punto adicional o aclaración de algo de lo visto, ¿verdad? Para que puedan participar. El hermano Jorge Fernando Limón. Muchas gracias, dignísimo. Más que pregunta, que tuve un problema con la conexión y me desconecté. Quisiera yo hacer una pequeña recapitulación de algunos conceptos que seguramente van a dar pie para que pueda expandir un poquito más el tema, aclararlo un poquito mejor. Entonces, todos estamos llamados, todos tenemos una vocación. Cuando le decimos sí a ese llamado, Dios nos faculta, es decir, Dios no llama a los facultados, sino nos faculta a los llamados que le responden sí. Y una vez que esos hijos llamados dicen que sí y los faculta, entonces los convierte en apóstoles, ¿no? Los envía. Y yo me desconecté cuando decías, querido Luis, que preguntaba si era una obligación el apostolado. Con respecto a esto, es una obligación, es una amorosa obligación asumida por un acto de voluntad y, por supuesto, a la luz cristiana, porque a diferencia de la filantropía en la que es un concepto pues empujado por los masones, o sea, el amor a la humanidad, nosotros no lo hacemos por amor a la humanidad, sino por amor a Cristo, porque vemos en el otro, y esa es la obligación, el fundamento, el rostro de Cristo, aunque nos caiga mal, aunque huela feo, aunque no sea bañado, aunque a lo mejor tenga celado, vulgar, una feminista, en fin, no pongo más calificativos. Perdóname la síntesis, perdóname el esquemático, pero creo que podría dar pie para algún comentario tuyo de cierre. Muchas gracias, Carlos, gracias, Luis. De nada. Freddy, creo que querías hablar. Sí, mira, Luis, creo que la charla que estás dando tiene mucho que ver con lo que paralelamente Caballeros de Colón está haciendo actualmente con lo de la Escuela de Evangelización de San Andrés, que pues se formó una alianza ahí para ayudarnos, para prepararnos, para entender realmente cuál es nuestra función. Pero entonces yo me quiero referir a una parte de tu presentación en donde decías que cuando se hablaba de que el apostolado era una obligación, se creaba la polémica. Y sí nos tocó verlo, porque cuando hicimos la invitación para quienes quisieran sumarse a la Escuela de Evangelización, pues hubieron quienes no lo vieron, digamos, con buenos ojos y lo externaron. Entonces, me acordé de eso cuando manejaste tú lo de la polémica. Y creo que la polémica se da
porque no alcanzamos a distinguir realmente cuál es nuestra posición en el camino en el que Dios nos ha llamado, o no nos vemos haciendo lo que nos corresponde hacer, o nos da mucho trabajo entender que debemos formar parte del cuerpo de Dios haciendo lo que Dios nos pide. Entonces, cuando hay ciertas resistencias, es cuando se crean las polémicas. Creo que por ahí va. No sé si la intención de la pregunta que hacías o cuando lo planteaste, cuando presentaste la lámina, al decir que cuando se hablaba de que el apostolado era una obligación, se generaban polémicas, no sé si a eso te referías. Es correcto, igual al hermano con la intervención anterior. ¿Alguien más? Ok. Lo que decía el hermano, de que es correcto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es entender de que esa obligación es una obligación aceptada, ¿no? A la cual, si yo entiendo que desde el principio, en el momento que soy bautizado, que digo que sí, que estoy en la iglesia y que estoy en un apostolado, pues primero que nada lo hice porque yo no sabía que era una obligación. Y en el momento que me voy formando, como dice Freddy, si yo no me formo, si yo no me entero, si yo no formo mi conciencia, no lo voy a saber, ¿me explico? Porque la conciencia tiene dos partes, tiene la conciencia rectamente formada y tiene la conciencia incorrectamente formada. Esa conciencia que no está bien formada puede ser reparada o puede ser irreparable, ¿no? Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una conciencia que seguramente está rectamente formada. En algunas sí tenemos que repararla, como bien dices, Freddy, porque luego en esas formaciones que nos dan, que son teológicas, podríamos decir, Freddy, o de catecismo, nos damos cuenta de esto que les acabamos de decir, donde la obligación ya es parte de nuestro ser, ¿me explico? Claro. Es como, ¿no? Entonces, ahí está en esta situación en la cual yo te ofrezco una formación, por decir ahorita, se pasó a todo México Sur, y somos 24 o 25, no sé cuántas personas seamos, ¿no? Cuando dices, oye, ¿por qué no somos todos? Pues no sabemos, ¿no? Pues eso tiene que permear todavía, o no tuvieron el tiempo, como yo dije, y lo van a escuchar después. Pero cuando te están invitando constantemente, como pasa en esto del colegio de San Andrés, en donde es una formación de la conciencia y es una oportunidad que nosotros tenemos para ser mejores católicos. Es una oportunidad que nosotros para aprender de nuestra fe. ¿Saben cuántas cosas podemos aprender de esas formaciones? Más bien entender, ¿verdad? Freddy, yo creo que de eso se trata, ¿no? Claro. Y entonces, si a tener una reminiscencia sobre eso de decir, oye, ¿por qué lo estás poniendo aquí? Pues como que, ¿por qué? Porque somos católicos. Ay, pero esos retiros pues son muy espirituales. Pues es que si no son espirituales, pues entonces no funciona, ¿me explico? Entonces, es lo que decía yo del activismo. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? Que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque nos perdemos en ese activismo. A ver, ¿no? No sé si pueda yo robarte un minuto. Mira, digo, aquí el hermano... Creo que todos los que estamos ahorita conectados somos caballeros de Colón. Entonces me gustaría platicarles una anécdota, o más bien una experiencia. Hace algunos años siempre se hablaba de que Caballeros de Colón era elitista, que era un grupo en donde gente con recursos económicos eran los que formaban parte de ¿cómo se llama? De los grupos. Porque en sus orígenes sí fue así, o sea, en parte. Lo que pasa es que Caballeros de Colón antes se formaba con grupos, digamos, de gentes que se iban a buscar a la iglesia. O sea, de la iglesia se traían personas para formar grupos de Caballeros de Colón. Entonces la gente en aquella época, y no son mis palabras,
es parte de una presentación que se nos hizo a nivel nacional. Entonces, la gente en aquel entonces se preguntaba qué era lo que tenía yo que hacer para formar parte del grupo de Caballeros de Colón, porque era un grupo selecto, ¿no? Ah, no, pues había que guardar las formas del uniforme, las formas de las ceremonias, la forma de los protocolos y sobre todo las formas del buen vestir, del buen hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir del que se da el Concilio Vaticano II, en donde se le pide a los católicos regresar a sus orígenes, que es la Iglesia, entonces el Consejo Supremo le empezó a pedir a todos los promotores de Caballeros de Colón que fuéramos formando consejos parroquiales, o sea, que regresáramos a la Iglesia. Entonces, la cuestión es que si en un principio lo que buscaban los católicos eran las formas para formar parte de Caballeros de Colón, con la vuelta a las iglesias, ¿cuál era la principal razón que nos debía motivar para poder regresar ahí, al origen católico o al origen cristiano? Y entonces la respuesta nos la dieron y era muy simple. Es la acción primordial, la acción fundamental. ¿Cuál es esta acción fundamental? La evangelización. Y para poder evangelizar necesitas prepararte y necesitas formarte. Y entonces algunas veces encontramos, refiriéndome a la cuestión de la polémica que mencionabas, a esto, a que muchas veces en Caballeros de Colón gustan más las formas que los compromisos o que las razones por las que verdaderamente estamos aquí, que son las de evangelizar. Yo, por ejemplo, yo no me veo sinceramente evangelizando, no sé si sea mi función, pero sí estoy participando en la escuela de evangelización, me siento motivado, estoy aprendiendo, ya fueron 2 talleres. No sé si Dios me va a tocar como para que yo me convierta en un evangelizador, pero cuando menos trato de hacerlo con los que están cerca de mí. Y procuro mantenerme dentro de las líneas, ¿no? De lo que es un católico normal, un católico que quiere cumplir. Pero estas 2 cuestiones que se dieron en distintas épocas de Caballeros de Colón, creo que también nos explican a veces por qué las resistencias. Antes querían ser caballeros por las formas, ahora debemos regresar a las iglesias a cumplir con nuestra función primordial, que es la evangelización. Es cuanto. Es correcto. Y hay muchas maneras de evangelizar. O sea, no solamente, bueno, la que yo elegí, que es esta que ustedes me conocen. Hay otras participando, como bien dice Freddy, en la organización y en la dirección de la orden. Digo, ¿por qué? Porque se está trabajando para que todos tenemos talentos diferentes, ¿no? Y somos un equipo. Por eso es unidad y por eso es fraternidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra Jorge pregunta. Carlos, Luis, si me permites. Sí, claro, por supuesto. Y continuando un poquito con lo que dice aquí nuestro querido hermano Freddy, incluso yo me permití irme más para atrás, es decir, los Caballeros de Colón nacen justamente por el fondo, no la forma. Y de hecho, los Caballeros de Colón no hubo, o sea, una comisión que viniera del Consejo Supremo incipiente, bueno, en Estados Unidos, a México. Fue al revés. Católicos practicantes, conscientes del compromiso apostólico, son los que fueron a Estados Unidos, se empaparon, hicieron las gestiones para entonces venir y fundar el primer consejo en México, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de regresar a nuestro origen, y nuestro origen es ese, que con el paso del tiempo, Caballeros de Colón fue hecho, claro, por personas que podían, y es exactamente lo que debemos de mantener, querer y poder, y no me refiero a la parte económica. Sí tenemos la obligación de ser una élite, pero no económica. En aquel momento, pues obviamente, personas que tenían dinero, compraron inmuebles, hicieron las casas, hicieron las gestiones, pero después ese mismo estatus hizo que se buscara Caballeros de Colón, pues como a un nivel social. Y pues nos llevó justo al declive. Ahora no tenemos
En la mayoría de los casos, y me atrevo a decirlo por nuestro consejo, no tenemos ni personas millonarias, ni inmuebles como antes. Entonces, esta es la oportunidad, esta es la crisis en la que nos permitiría ir de nuevo a buscar la forma. Y somos una apostolado cristiano, necesitamos tener un cristocentrismo. Entonces, esto de la formación es imprescindible. Quienes digan, bueno, pues es que acá los hermanos van a los círculos de formación del Opus Dei, bueno, ya está completada esta parte. Bueno, es que aquí los hermanos van a su formación al Regnum Christi, bueno, está bien. Pero para los que no tienen esa formación, la escuela de San Andrés es una oportunidad impresionante para cubrir lo que es indispensable para los caballeros, porque si no, entonces, en lugar de apóstoles, vamos a hacer actos más que hace cosas, pero no por amor, no por caridad. Perdóname, Luis, la palabra, adelante. No te preocupes, y creo que ahorita tocó un buen punto. Todos tenemos oportunidad para formar nuestra conciencia de ser apóstoles, lo dijimos al principio o a la mitad, ¿sí? Ahorita es un buen punto de decir, caballeros de Colón, la orden está presentando una oportunidad para los que nosotros tomamos otras oportunidades en otros lugares, ¿no? Entonces ahorita nos están poniendo en bandeja de plata, ¿no? Para los que quieran y los que quieran mejorar su fe y los que quieran aprender sobre su fe. Digo, no me quiero alargar mucho, voy a regañar. Muy bien, pues ya está, hermano. Muchísimas gracias a nuestro hermano Luis Montañez, el director de vida del Consejo de Estado de México Sur, por esa interesante charla. Creo que todos nos quedamos con ese gusanillo, ¿verdad? De poner nuestro apostolado en acción y hacer realidad lo que nuestros propios programas lo señalan. De hecho, así se llama nuestro programa, ¿no? Fe en Acción, los programas que aplicamos como Caballeros de Colón, y viene exactamente tal y como Luis nos lo presentó. Muchísimas gracias, Luis. Pues el comercial nada más es de que, bueno, esta charla la impulsamos desde nuestro consejo, el Consejo 13.963 aquí en Mérida, Yucatán, aprovechando pues la generosidad de Luis y de todos ustedes de su presencia. A mí me gustaría pedirle a nuestro hermano Alfonso Peón, que es el director de familia en nuestro consejo, que pueda hacer la oración de canonización que ahorita voy a poner en pantalla del Padre Magibni, para que terminemos pues, pidiendo por la canonización de nuestro fundador. Aquí la pongo en pantalla y si la podemos todos seguir. Ahorita la pongo en modo de presentación. Si nos ayudas, Alfonso. Si la ven todos. Sí. Oración para la canonización del venerable siervo de Dios, el Padre Michael J. McGivney, fundador de los Caballeros de Colón. Dios nuestro Señor, protector del pobre y defensor de la viuda y el huérfano, tú llamaste a tu sacerdote, el Padre Michael J. McGivney, a ser un apóstol de la vida familiar cristiana y a dirigir a los jóvenes al generoso servicio de su prójimo. Haz que por medio del ejemplo de su vida y virtud podamos seguir a tu Hijo Jesucristo más estrechamente, cumpliendo tu mandamiento de amor y haciendo crecer su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué no salió? Sí, supuestamente. Que la inspiración de tu siervo nos lleve a una mayor confianza en tu amor, para que podamos continuar su obra de cuidar al necesitado y olvidado. Humildemente te pedimos que glorifiques a tu venerable siervo, el Padre Michael J. McGivney, en la tierra de acuerdo a los designios de tu santa voluntad. Por su intercesión, concédeme el favor que te suplico, que sería que lo nombren santo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su presencia, por su asistencia, por su permanencia de estos procesos de formación que debemos impartir todos los consejos, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir
todos participando desde muy diferentes lugares de la República que están aquí presentes, ¿verdad? No quiero mencionarlos a todos porque a lo mejor se me pasa a alguien, pero agradecerles a todos cumplidamente su presencia, su compañía, su participación. Muchas gracias, hermanos. Viva Jesús. Viva Jesús. Viva Jesús. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bonita plática. Nada, hasta luego. Para servirles y estoy a disposición de lo que necesiten. Felicidades, Luis. Magnífico.